Fiesta de la Santísima Trinidad. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os digo, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad y el Señor nos regala esta lectura corta pero muy densa, como es siempre la palabra de Dios, ¿no?, del Evangelio de San Juan. Hemos puesto este título a esta fiesta catequesis de la Santísima Trinidad: Señor, ábreme tu misterio. Es el Señor el que nos tiene que abrir primero la palabra y juntamente la palabra nuestro corazón, nuestra mente, nuestras entrañas, para entender el misterio de Dios. No es suficiente decir Dios existe. Está muy bien, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para el hombre? ¿Quién es Dios para ti? Esto es un misterio que solamente Él nos lo puede revelar. El hombre, por medio de argumentos y contemplando el universo y los millones de estrellas que hay en el firmamento y, en fin, todos los planetas, pues sí, llegará a la conclusión de decir: esto no se hizo solo, ¿de acuerdo? Esto no se pudo hacer solo. ¿Cómo se ha hecho? Ahí ponemos a Dios. ¿Pero quién es este Dios? ¿Quién es Dios? La pregunta de la humanidad. Es un misterio para el hombre. Pero el Señor nos lo va revelando su misterio. Y ojalá que esta catequesis nos pueda ayudar a palpar un poco con los sentidos del alma este misterio de Dios, ¿no? Por eso la súplica es preciosa: Señor, ábreme tu misterio, ábremelo, como si fuera un pan, pártemelo y que lo pueda digerir, que mi alma pueda digerir el misterio, que mi mente también, pero sobre todo el alma, sobre todo el corazón. Bueno, en esta fiesta vamos a verlo desde la perspectiva de la palabra, porque la palabra lo es todo. ¿Sabéis cuál es la única definición que tenemos de la palabra, que tenemos de Dios en todo el Evangelio? Es la que nos da el mismo en este Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahí está todo. No tenemos otra definición. En el Evangelio, que es la palabra de todas las palabras, como nos dijo el Concilio Vaticano II, para saber quién es Dios. Y Él se nos va partiendo la palabra poco a poco, y nuestra alma se va ensanchando. Y poco a poco vamos acogiendo ese misterio que Dios
nos va manifestando, nos va revelando, nos va explicando, nos va partiendo, poco a poco, como si fuera un rayo de luz detrás de otro. Imaginaos un gran banquete, estamos hambrientos y vamos al banquete y vamos comiendo poco a poco para no atragantarnos, para que nos siente bien. Empezamos con una cosa, con otra, con otra, con otra, luego los postres, los dulces, el helado. Nos está dando hambre a todos, ¿verdad? Muy bien, pues Dios contigo hace lo mismo. Tu alma no se puede atiborrar de un día para otro. Nos va dando poco a poco pinceladas de su misterio. Y esas pinceladas nos las da Él manifestándose en la palabra. Por eso Juan, lleno del Espíritu Santo, escribió: en el principio existía la palabra. Juan 1, del 1 en adelante. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Repito, y la palabra era Dios. No busquéis no sé dónde. ¿Queréis saber quién es Dios? Y la palabra era Dios. ¿Queréis vos saber quién es Dios? Y la palabra era Dios. ¿Queréis palpar el misterio de Dios? Y la palabra era Dios. La espiritualidad de la palabra, no hay otras espiritualidades. Que haya otras espiritualidades, son inventos de los hombres. Es la palabra que se te va abriendo. Y al abrirse la palabra en ti, se te está abriendo Dios en ti. Se va abriendo Dios a tu alma, el misterio de Dios. Y nos vamos llenando de luz. Y las figuras de la Escritura aparecen con una luz sorprendente. La figura de Pedro, de Pablo, de Andrés, de Santiago. No digamos ya la figura de María de Nazaret. ¡Qué esplendor la figura de María de Nazaret! Cuando Dios despliega la luz de su palabra sobre ella. Todo esto es lo que podemos ver. Esto nos anima, ¿verdad? Conocer mejor a la Virgen María, pues claro que sí. Que la luz de Dios se proyecte sobre ella. Repito, pues, en el principio existía la palabra. Estoy leyendo Juan 1, 1, 5. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios y todo se hizo por ella. La creación, todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella, en la palabra, estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas no la vencieron. Aquí hay dos datos que tenemos que recoger al vuelo. Son demasiado bellos. Jesús vino al mundo para llenar de luz el mundo. Se había escogido un pueblo. Primero se manifestó al mundo entero, como he dicho antes, por medio del universo, el sol, la luna, las estrellas. Eso alguien lo tuvo que hacer. Alguien tuvo que hacer eso, no salió solo. Eso no se hace solo. No. Tuvo que ver ahí, llamémoslo una mano. Una mano creadora. Fue la mano de Dios, que dijo: hagamos la luz, hagamos los montes, hagamos las estrellas, hagamos los valles, hagamos los océanos, hagamos al hombre. Y creó Dios a Adán y a Eva. A partir de ahí empezó todo. Fuimos conociendo a Dios. Y Dios escogió un pueblo lleno de santos: Abraham, Isaac, Jacob, hombres que hablaron de parte de Dios, que encendían los corazones de los hombres. Y nació el Mesías, nació Jesús. Y como el mundo tiene un príncipe llamado Satanás, que es príncipe de las tinieblas, Jesús, ¿qué hizo? Abordar las tinieblas, abordarlas. Sí, abordar las tinieblas cara a cara, para que perdiéramos el miedo. Sobre todo el miedo a las tinieblas del alma, que es la peor de todas las tinieblas. Y el quinto versículo de ese Evangelio de Juan 1, el quinto dice: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y Jesús
se dejó levantar crucificado en el Calvario. Y el príncipe del mundo gritó: hemos vencido a Dios. Y encima hubo un eclipse solar en esa hora concreta, a las 3 de la tarde. Sí, las cosas no son por casualidad. Lucas 23, ¿no? Capítulo 23, versículo 44. Era cerca de la hora sexta, o sea, a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Jesús. Cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y en esas 3 horas, de 3 a 6 de la tarde, el príncipe de los demonios con toda su corte bailaron, cantaron su victoria. ¿Dónde estaba la corte del príncipe de los demonios? Las naciones de la tierra representadas por Israel y el imperio romano, que representaba todas las naciones de la tierra. Y el demonio dijo: hemos vencido a Dios, el hombre es mío. Hemos vencido a Dios, su obra maestra, que es el hombre, es mío, está bajo mi poder. Y en plena oscuridad y tinieblas, Jesús gritó: Padre, perdónales, no sabe lo que hacen. Y el demonio supo que había perdido. Donde existe el perdón de los pecados, el demonio pierde. Donde se da el perdón de los pecados, allí, así hayas matado, asesinado, robado, violado, donde hay perdón de los pecados, el demonio ya ha perdido. Ha perdido el demonio. No le quedaba ya al demonio ninguna carta por jugar. Dios había perdonado al universo entero, al hombre de todos los tiempos. Perdónales, no te conocen. Perdónales, no te conocen. Perdónales, creen que te conocen. Ahí estaban los escribas y fariseos, con tantos rezos en las espaldas, pero no te conocen. Nunca se tomaron en serio la palabra. Se la sabían de memoria, pero nunca se la tomaron en serio. Era de cara a la galería, para decir lo mucho que sabían, poco más. Y el demonio supo que con respecto al perdón de los pecados había perdido la batalla. Pero el golpe definitivo, como decimos nosotros, el tiro de gracia, que dejó sin poder al demonio, si tú quieres, si ya depende de nosotros, fue cuando el crucificado, el abofeteado, el injuriado, el despreciado, el flagelado, el que no era más que una masa de sangre de arriba abajo, el que era el bochorno del pueblo con esa corona de espina. ¡Qué rey más bueno tenemos! ¡Mira qué corona de oro que le hemos puesto! Y Jesús dijo: Padre, vamos a cantar victoria, ¿vale? ¿Cantamos victoria? ¿Sí? Vale. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el demonio supo que perdió. Y ojalá nos aprovechemos de la victoria de Jesús, porque esto es la fe. Ir con Jesús de victoria en victoria, con 1000 caídas, pero si las 1000 caídas van acompañadas de 1001 victoria, hemos vencido. De todas formas, que eso no nos diga: pues mira, vamos a caer que después me levanto. Los que hemos caído no se lo aconsejamos a nadie. No se lo aconsejamos a nadie. El hastío de vivir por las caídas no lo podemos aconsejar a nadie. Los grandes convertidos nos lo dicen 1000 veces. Prefieren quemarse vivos antes de pasar por esas mismas experiencias. Pero ahora ya han conocido el amor de Dios. Y por aquí van estas catequesis, ¿no? La luz brilla en las tinieblas.
el maldito de todos los malditos por Israel, fue levantado. Aparecieron las tinieblas diciendo, hemos vencido. Y el maldito gritó, Padre, soy bendito porque tú eres bendito. Estoy atado a ti, tú eres bendito. Y tú sabes que yo soy bendito. Me hiciste bendito ante todos en el Jordán, cuando dijiste, este es mi Hijo amado, en él me complazco. La bendición de Dios por antonomasia. Y dijo, Padre, vamos, hemos vencido, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué creéis, que esto es un cuento? ¿Creéis que esto es una película? ¿Creéis que yo estoy adornando? No estoy adornando nada. Son todo palabras de la Escritura. Todo, palabras de la Escritura, absolutamente todo. Por si después resulta que, como me pasa con frecuencia, me doy cuenta de que no me da tiempo a todo y me olvido de algo esencial, quiero que sepamos una cosa y la quiero decir. Dice San Pedro que somos cristianos, discípulos de Jesús, para heredar una bendición. ¿Qué bendición? ¿Queréis saberla? Preparaos que os vais a desmayar. La misma bendición que dio a su Hijo. Te mira a ti en este momento, que estás bebiendo la palabra de Dios con esta catequesis y te dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco porque amas la palabra. Y al amar la palabra estás amando a mi Hijo. Y si amas a mi Hijo, ahí estamos los dos. Porque tu Hijo ha hecho de ti un hijo mío. Juan 20:17, que dijo a María Magdalena, ¿os acordáis, no? Ve donde mis discípulos y diles, donde mis hermanos les llama, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto tenemos que llevarlo escrito en el alma. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y se me ocurre una cosa. Cojo una cuartilla en blanco, media cuartilla, y con esmero, con todo el esmero que Dios te dé, escribe, entrecomillado, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cerráis comillas, ponéis la cita. Juan 20:17. Y ponlo en tu Biblia o en tu libro de laudes, de forma que todos los días lo puedas leer. Porque eso te levanta por encima de todas las tristezas. Te levanta por encima de todas las estupideces que el demonio pone en nuestro corazón para desanimaros, para desanimarnos a todos. Métete esto en la cabeza. Ponlo en la Biblia, ponlo en el libro de laudes, que todos los días lo puedas leer. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dijo a María Magdalena al decir, vete y díselo a mis hermanos, era para los discípulos y discípulas de todos los tiempos. Para ti y para mí. ¿De acuerdo? Hazlo. Vale la pena que cada día recibas este beso de Dios. Recíbelo como si eres Dios que te está besando. El padre que besa a su hijo. El padre que besa a su hija. Bueno, esto no estaba previsto en la catequesis, lo cual quiere decir que al final tendré que echar a correr y aún así no la daré entera. Pero ¿sabéis una cosa? Estoy diciendo lo que Dios quiere que diga, porque Dios me lo ha suscitado y sé que viene de Él. Y sé que viene de Él. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es la palabra. En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. El Hijo, vamos a decir de Él lo que dijeron de Él los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, las comunidades de los grandes santos, de los grandes mártires,
de los grandes humildes que con la palabra tenían bastante. La palabra y la Eucaristía y la palabra, esa espiritualidad profunda. Porque por si no lo sabéis, la Eucaristía es la coronación de la palabra. Son inseparables. Son inseparables. Pues a Jesús, las primeras comunidades cristianas, durante los 3 primeros siglos, que fueron los siglos de los mártires, llamaban a Jesús la palabra del Padre. ¡Qué nombre más bello! ¡Qué nombre más bello! Dado desde la fe, dada desde la experiencia, dada desde el abrazo de cada día cuando rezaban y cuando recibían la Eucaristía. Jesús, la palabra del Padre. Y el Espíritu Santo, el Maestro interior. ¿Qué significa el Maestro interior? El que nos enseña a partir la palabra. ¿Se la habremos pedido alguna vez? Quizá no, porque como nos quedamos con el florero, pues no nos hemos enterado de lo más importante. ¿Qué os parece si os invitan a un banquete? Llevamos 3 días sin comer y se nos invitan a un banquete. Y vamos a un banquete con unas comidas selectas que nunca hemos imaginado, algo maravilloso. Y toda la mesa está adornada con floreros, con flores bellísimas. Y te quedas mirando las flores y no comes. Hace falta ser un poquito cortito de la cabecita, ¿no? Pues ya sabéis a qué me refiero. Admira las flores, pero come de los platos. Come la palabra, come la palabra. Que tu maestro interior, que es el mismo que el mío, nos vaya enseñando a partir de la palabra. Porque así es como empieza el Evangelio de hoy, como hemos leído. Mucho tengo que deciros todavía, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Así empieza el Evangelio de hoy. Pero anteriormente, en Juan 14, 26, dice el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Os enseñará todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? En los términos de la Escritura, son el misterio de Dios. Él os lo irá partiendo parte a parte, alma a alma, espíritu a espíritu, rayo de luz tras rayo de luz. Queridos, Dios lo hizo muy fácil todo, incluso poniendo su misterio a nuestra disposición. Los hombres lo hemos hecho absurdo y difícil. Absurdo y difícil. Absurdo y difícil. Dejemos que el Espíritu, que Dios nos Padre, que el Evangelio, que es la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lo vaya partiendo poco a poco para nuestra alma, ¿no? Porque Él, ya lo he dicho antes, nos lo enseñará todo. Vamos a ver la experiencia preciosa de San Pablo. San Pablo, ya lo sabemos, un gran hombre, pues sí. Se dedicó a estudiar la palabra como pocos, un pergamino detrás de otro, pero con la cabeza, solo con la cabeza. Nunca llevó la palabra al alma, que es ahí donde trabaja, al corazón, que es ahí donde trabaja, a las entrañas, que es ahí donde trabaja. Y por eso, cuando vino el Mesías, pues igual que los listos de la época, creyó que era
un farsante, un embaucador, un vividor, un loco, un lunático. Bueno, ya no digo nada más, que me parece Jesús me está diciendo, Antonio, ¿qué te estás pasando? Vale. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pero dijeron eso y mucho más. Cada vez que pienso que cuando Jesús expulsó a unos demonios que tenían un poseso en la sinagoga y todos lo vieron, la solución que dio la gente, los fariseos, para no dar el brazo a torcer, fue decir que echaba a los demonios por el poder de los demonios porque estaba endemoniado. La mentira te llega a estos absurdos. A estos absurdos. El ridículo de todos los ridículos, y a ellos les pareció normal. Cuando pecas y te parece normal, cuidado. Cuidado, que estás en la misma línea. Te parece normal las aberraciones, grandes o pequeñas. Así, por eso Jesús le llama el príncipe de la mentira, porque acaba contigo a base de mentiras que te las vas creyendo, porque crees que te convienen, como si no hubiera historia en la vida del hombre, sabiendo que cambian muchas cosas. ¿Qué experiencias tenemos de eso, verdad que sí? Bueno, pues San Pablo, como decía, nos da un testimonio de primera mano en el capítulo 2 de su carta a los Corintios. Es de que el Espíritu Santo os enseñará todo. Si había una persona dura, durísima, peor que la piedra, el mármol, para que le fuera revelado el misterio de Dios, era San Pablo. Ya había tomado postura. ¿Y la postura cuál era? Jesús es un impostor y además está loco. Hay que acabar con él. Pero cuando acabaron con él y resulta que los discípulos, llenos del Espíritu Santo, se pusieron a predicar, Pablo podía haber reflexionado, no. Cuando uno está enteramente obturada, no reflexiona. A por ellos y a por ellos. Y Jesús dijo, voy a hacer de él el gran apóstol. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? El apóstol de los gentiles, el gran misionero de la iglesia primitiva, todos lo fueron. Pero Pablo recorrió Europa de parte a parte, por lo menos 2 o 3 veces. Era el fuego que tenía dentro para ir de ciudad en ciudad. Llegó hasta España. Por toda parte llegó. Por toda parte. Hasta Grecia, que es la otra punta de Europa. Por toda parte llegó San Pablo. Cuando le alcanzó el fuego de Dios. Y entonces empezó de cero. Esto se llama humildad. No fue donde San Pedro y decía, mira Pedro, ¿sabes una cosa? Me caí del caballo, dicen que era una luz, pero creo que este Jesús es verdad, ¿eh? Mira, tengo ahí una maleta con todos los títulos que tengo. Sí, doctor en Sagrada Escritura por la Universidad de Tarso, y doctor de no sé qué por la Universidad de Jerusalén, y doctor de la diáspora judía de Roma. Tengo una maleta entera con todos los títulos. Y además me dieron 40 homenajes, sí, y un montón de medallas, que las tengo todas. ¿Qué es eso de la humildad? Las tengo ahí. Todas están ahí. Nah. Jesús le dijo, vete donde Ananías y dile que vas de mi parte. ¿Quién sería ese Ananías? Pero Pablo fue. Pablo comprendió que se había equivocado. Y comprender eso fue su salvación. Podía haber dicho, fue un sueño, un golpe de calor, me caí, me golpeé la cabeza contra la tierra y las 4 neuronas que me quedaban escaparon como culebras por ahí. Podía haber dicho eso.
Pero no. Pablo supo que Jesús había tenido misericordia de él para ser el apóstol de las gentes, el apóstol de los gentiles. Pues el doctor en Sagrada Escritura, doctor de la ley, ¿qué creéis? Que cuando digo doctor en Sagrada Escritura estoy exagerando, lo estoy tomando un poquito a broma, que no, era doctor de la ley, doctor de la palabra. Doctor de la palabra, eso no se lo daban a cualquiera. Él lo era. Pues la confesión que nos hace aquí es muy importante. Es muy importante. Muchos de vosotros sois catequistas. Vale para vosotros. Sé de algunos sacerdotes que oyen estas catequesis. Va para vosotros, ¿sabes por qué? Porque hubo un salto enorme en mi vida cuando supe que era para mí también. Hubo un salto enorme en mi vida también a la hora de predicar. Pero los que sois catequistas, adelante. Esto es muy importante. Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios dice, hermanos, habla en Corinto, ¿no? Una ciudad, creo, de Asia Menor, sí. Cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría como iba antes, los títulos debajo del brazo, a anunciaros el misterio de Dios. Qué bonito, ¿no? El misterio de Dios. ¿Lo ves como el misterio puede ser revelado por medio de la predicación del Evangelio? Y cuando tú empiezas a partir el Evangelio dentro de ti mismo, el misterio de Dios se te va revelando, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Queridos, decir anunciar el Evangelio y anunciar el misterio de Dios es lo mismo. San Pablo está diciendo eso. Esto es para que beséis el Evangelio. Cada día estáis besando el rostro de Dios, el misterio de Dios. Un misterio que Él os lo está abriendo a vosotros y a mí. ¿Por qué? Por puro amor. ¿Qué méritos hemos hecho? Por puro amor. Por puro amor. Por puro amor. Hay gente que son muchísimo mejores que nosotros moralmente, al menos en cuanto a la historia anterior. Y no saben que el Evangelio es el misterio de Dios. Y ahí ya pongo punto. Ahí lo dejo porque ya es bastante. Porque a ti sí, y a mí también. Por elección de Dios, por supuesto que sí. Pero tú dijiste sí a la elección. Dijiste sí a la elección. ¿De qué estás oyendo estas catequesis de este pobre hombre en Madrid? Que habla desde la gratitud a Dios. Anunciaros el misterio de Dios. No hay puesto más grande en todo el mundo que aquel que anuncia el misterio de Dios. Anunciar el misterio de los astros está al alcance de mucha gente. Vas a estudiar y tener los elementos adecuados, observatorios astronómicos. Pero el misterio de Dios está a años luz de tu cabeza y de la mía. Y Dios te está haciendo gustar el misterio de Dios hoy en esta catequesis. Estamos en la cima de la creación. No por mérito nuestro, sino porque un día dijimos sí a Dios. Sí a que nos revelase su misterio. ¿Cómo termina el prólogo del Evangelio de Juan? El prólogo. A Dios nadie le ha visto jamás. Claro. El Hijo único que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Juan lo dice. Es una revelación del misterio. Es la predicación. Lo que ellos, apóstoles, hacen. Después que Jesucristo subió a los cielos y recibieron el Espíritu Santo. Anunciaros el misterio de Dios. Ay, Pablo. ¿Cuál era el orgullo de Pablo?
¿Os acordáis? La carta a los Filipenses, capítulo 3. Hebreo, hijo de hebreos, ciudadano romano, doctor de la ley, esto por aquí, esto por allá. Y no dijo que sabía pelar patatas porque no le quedó tiempo, si no lo hubiera dicho también. Pero todo aquello dijo, es basura. ¿Comparado con qué? Con anunciador del misterio de Dios. Comparado con anunciador del misterio de Dios. Sois catequistas, sois anunciadores del misterio de Dios. Dais testimonio de Jesús allí donde estáis. Ese testimonio os convierte en anunciadores del misterio de Dios. Nunca pensaste llegar a tanto, tú no. Pero Jesús, cuando te llamó a ser discípulo, sí. Tú no. Pero Jesucristo, cuando con 1000 circunstancias te llamó a ser discípula suya, pensó en lo más grande para ti, en lo inmensamente grande. Anunciador, anunciadora del misterio de Dios, trabajar por su evangelio. De 1000 formas lo hemos hecho todos, cada uno según su carisma. Hablo de los que conozco y de los que escucháis esta catequesis, que la inmensa mayoría no os conozco. Tenéis mucha suerte. Os habéis librado de conocerme a mí. Tenéis muchísima suerte. ¿Verdad que sí? Pero seguimos, ¿no? Seguimos. Dice Pablo que cuando fue a anunciar el misterio de Dios, no quise saber entre vosotros, sino a Jesucristo, crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. La maleta con los títulos la tiró al mar. Uno sabe que para predicar el Evangelio, cada día que predica necesita la gracia de Dios, como yo en este momento. ¿De acuerdo? Y mis palabras, mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría. Hay gente que predica y habla de todos los premios Nobel de literatura o de física, de química, y habla un minuto del Evangelio, que se ha predicado a sí mismo. Hace falta ser tonto para perder el tiempo de esta forma. Vete a jugar al billar o a jugar al baloncesto o al fútbol. No pierdas el tiempo encima, que no te produce nada. Y la gente que te escuche no te dirá por respeto, pero ahí te dice, será tonto ese tío. Que siempre que sí, que esto lo he oído yo, hombre. Pero bueno, me estoy desvariando, ¿eh? Mi palabra no tuvieron nada de discurso de sabiduría. Fue una demostración del Espíritu y de la fuerza de Dios, para que vuestra fe no se fundase en sabiduría de hombres, sino en la fuerza de Dios. Y ahora continúa. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos. Cuidado. La palabra perfecto en la espiritualidad bíblica, espiritual de la palabra, no es lo que significa para los que tenemos una mentalidad occidental, ¿vale? Perfecto es el impecable. Bueno, pero olvidaos de eso. Olvidaos de eso. La palabra perfecto de la Escritura es el que sigue el camino recto. Hay muchos caminos, hay uno solo que lleva a Dios. El camino de la palabra. No, esto no es mío. Eso fue un padre de la Iglesia del siglo II. Si no recuerdo mal, era San Hilario. Pero esto era el sentir de la Iglesia primitiva. De la palabra a la santidad. De la palabra a la fidelidad. De la palabra a la paz del alma. De la palabra al equilibrio. Todo eso es así. Así es. ¿Tienes problemas interiores? Todos los tenemos, unos más y otros menos. Hay cuestiones a veces de la propia historia que te marca ansiedades y preocupaciones. La palabra dentro de ti, sin fanatismos, sorbo a sorbo, sin fanatismos. Deja que acomode tu interior. Deja que la palabra acomode a tu interior. Pídele a Dios enamorarte de la palabra. Muy lentamente, no te pegues un atracón.
que si te tomas un banquete de 8 platos el mismo día, te vas al hospital a que te operen de peritonitis, ¿vale? Es peor el remedio que la enfermedad. Sorbo a sorbo, bocado a bocado, hasta que tu estómago se haga cada vez mayor y puedas digerir más palabra de Dios, más presencia de Dios. Porque digerir palabra de Dios y presencia de Dios son sinónimos, porque la palabra es presencia de Dios. Y como os he dicho antes, la plenitud de la palabra, la corona de la palabra es la Eucaristía. Pues seguimos, ¿no? Dice así, hablamos el Dios perfecto, el que sigue el camino recto, el marcado por el Evangelio de Jesús. No de una sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina. Hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa. Otra vez la palabra misterio. ¿Qué queréis? ¿Que yo me invento las cosas? Dios mío, si yo me inventara las cosas, iba a estar predicando el Evangelio. No, hombre, no. Yo para inventarme las cosas prefiero vivir una buena vida. ¿Me entendéis? Bueno, mejor vida que predicar el Evangelio no la hay, pero me habéis entendido, ¿no? Si el Evangelio fuera para mí un invento, para pasarlo bien, aparte de tonto, imbécil e idiota, me estoy insultando a mí mismo, aparte de eso, perdería la vida miserablemente, así, miserablemente. Miserablemente. Seguimos. Una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios, desde antes de los siglos, para nuestra gloria, desconocida para todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Mira San Pablo, sabía muy bien de dónde venía. De una banda de príncipes de este mundo. Doctores de la ley, doctores de la palabra. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos? Sabemos tanto, estamos seguros de que Jesús es un impostor, un infractor de la ley, un blasfemo, un loco a por él. De haber conocido la sabiduría de Dios, hubieran sido más humildes, se hubieran dejado enseñar por Jesús. El problema es que solamente los pobres de espíritu se dejan enseñar por Jesús. Me permito deciros una cosa. Me acaba de venir a la cabeza y creo sinceramente que viene de Dios, porque la siento no solo en la cabeza, sino en el corazón. Si tú escuchas esta catequesis, algunos ya son años que la escucháis, otros menos tiempo, alguno quizá es la primera vez, no importa. Si está en tu alma escuchar estas catequesis, es porque sois pobres de espíritu. La primera de las bienaventuranzas es la puerta abierta a toda santidad. La puerta abierta al crecimiento como discípulos y discípulas de Jesús. Padre, es la primera que escucho, o la segunda, o la tercera, o la décima, no importa. Esa cuenta se la dejamos a Dios, que Él sabe multiplicar. Él sabe multiplicar las catequesis que oyes por el amor con que las escuchas, ¿de acuerdo? Así que no cuentes como los fariseos que contaban sacrificios. Pobrecitos, encima del hambre que pasaron, se equivocaron en todo. Hace falta ser canelo, hace falta ser canelo. En fin, ¿qué significa canelo, padre? Que yo soy de Panamá, de pocas luces, ¿vale? Ya lo habías entendido, hombre. Así es, hace falta ser eso. Y Pablo, Dios mío, me encanta oír a Pablo. Una sabiduría misteriosa, el misterio de Dios. El misterio de Dios.
Es el título de esta catequesis. Señor, ábreme tu misterio. ¿Cómo le gusta al Señor esta oración? ¿Cómo le gusta que se la digamos? ¿Por qué? Porque partimos de la base que solamente Él nos lo puede partir, no por lo inteligente que seamos. Bueno, de haber conocido los príncipes de este mundo, a Jesús, esta sabiduría misteriosa, este misterio de Dios en Jesucristo, no hubieran condenado y crucificado a Jesús. Dicho por Pablo, el violento. Pablo, el violento. Pablo, un hombre sin corazón, sí, sin corazón. ¿Por qué hace falta no tener corazón? Para coger prisioneros, por aquí y por allá, incluso hasta Damasco, y meterlos en la cárcel. Y entre esos prisioneros, ¿cuántos padres de familia? Que dejaban a la familia sin sustento. Porque solamente el hombre trabajaba. Trabajaba en trabajos remunerados, por favor, no me entendáis mal. No me entendáis mal. Pero me entendéis por dónde voy, ¿no? No le importaba que las familias pasaban hambre, pidiendo limosna donde podían, porque el que llevaba sustento a casa estaba en la cárcel. ¿Qué os parece? Eso es no tener corazón. Eso es no tener corazón. ¿Y cómo es que Dios hizo esa historia con Pablo? ¿Hubo alguna razón? Claro que la hay. Para que los que hemos sido llamados a convertirnos ya a una cierta edad, no nos sintamos indignos, porque peor que Pablo no creo que seamos o hayamos sido. Y si lo hemos sido, a Dios tampoco le importa. Cuando te llama, a ser su discípulo, a ser su discípula. ¿De acuerdo? Adelante, ánimo, que nada te retraiga. Adelante. Bueno, dice así, acerca del misterio que empapa todo el Evangelio. El misterio de Dios empapa todo el Evangelio. Sí, todo el Evangelio está empapado del misterio de Dios, toda la Escritura, toda, pero sobre todo la perla de la Escritura, la gema de la Escritura, la piedra preciosa de la Escritura, la corona. El Evangelio es todo eso. Está empapado del misterio de Dios. Dice, haberlo conocido, esos príncipes de este mundo no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos que lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. ¿Qué ha preparado Dios para ti? Que le amas. Padre, yo no sé si amo a Dios. Vamos a ver. Estás escuchando esta catequesis, puedes estar haciendo otra cosa. ¿Por qué escuchas esta catequesis? Porque buscas amar a Dios. Eso ya te lo digo yo. Deja de castigarte. Padre, tengo que crecer todavía. Igual que yo. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Pero el afán que tienes por amar a Dios, para Él ya es bastante. Porque sé muy bien que este afán te lleva al crecimiento. Aunque sea 1/10 de milímetro cada día. Pero te lleva por ahí. Él lo sabe. No necesitas buscar convencimientos de nadie. Tú ya lo sabes. Y te lo digo yo. Dice, a nosotros nos lo ha dado a conocer. Por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. El Evangelio te lleva a las entrañas de Dios
para que las conozcas, para que sepas quién es tu Padre, para que sepas quién murió por ti en la cruz y para que sepas quién es el Maestro interior que te parte la palabra. Padre, esto me va a cambiar la vida. Es que la palabra de Dios es para cambiar la vida, ¿eh? La palabra de Dios es para cambiar la vida, para iluminarte la vida y cambiar muchas cosas. Bueno, como habíamos dicho, sabiduría escondida, ¿no? Habla Jesús también de esto, porque con lo de San Pablo, maravilloso. Pero si lo dijera Jesús, me encantaría saberlo. Bueno, como según Dios he sido llamado a aplicar el Evangelio a vuestro servicio, pues os voy a hacer caso. Sí, Jesús lo dijo. ¿Cuándo lo dijo, Padre? Tranquilos. Lucas 10, sí, versículo del 21 en adelante. En aquel momento Jesús se llenó de gozo. Se llenó de gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te vio 2000 años después a ti bebiendo su sabiduría en el Evangelio, en los laudes, en los salmos. Te vio así. ¿Y por qué se llena de gozo el Señor cuando te ve bebiendo su sabiduría? Porque estás creciendo como discípulo del Señor. ¿Qué padre nos alegra cuando sus hijos van creciendo? ¿Qué madre nos alegra? Santísima Trinidad, plenitud del Padre y de la Madre, ahí está, sí, Señor. Plenitud de la Madre, figura del Padre y figura de la Madre, la plenitud de la Santísima Trinidad. Te doy gracias, te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes, los que vimos antes, los príncipes de este mundo, que creen que saben mucho. Las has revelado a los pequeños. ¿Sabéis una cosa? En la espiritualidad de la palabra, del Evangelio, la palabra pequeño y discípulo son sinónimos. ¿Sí? Sí. Igual que en español, rojo y colorado son sinónimos, pues lo mismo. Pequeño y discípulo son sinónimos. Las has revelado a los pequeños, sí, Padre, porque así fue tu deseo. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Has escondido estas cosas. Y hoy ¿qué es? ¿Qué día es hoy? ¿11 de junio o 10? Ya ni me acuerdo. 10 de junio. Hoy, 10 de junio, a las 6 menos cuarto de la tarde, el Espíritu Santo, por medio de este pobre hombre llamado el Padre Antonio Pavía, os está revelando su palabra. Esto es la predicación. Esto es. Y un día aprenderás a partirla. Me consta porque os conozco a algunos, o a bastantes, tanto de España como de Ecuador, que Dios les enseñó a partir la palabra porque la amaron, la amaron, la amaron, la amaron, la amaron por encima de sí mismos. Y el Señor les enseñó a partir la palabra. Y la vida cambia, porque sientes a Dios de una forma maravillosa. Ayer o antes de ayer estaba hablando con un compañero mío, hablando de esos temas, y decíamos, el que va en esta línea disfruta mucho más de la Eucaristía, porque la Eucaristía es la plenitud de la palabra que ya tienes dentro. Así es, así lo hace Dios. Y luego volviéndose hacia sus discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes que hicieron ver lo que vosotros veis, no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de todas las promesas y profecías de la Escritura que vemos en Isaías, en Jeremías, en los Salmos, se han cumplido en Jesucristo y por medio de Jesucristo se van cumpliendo en ti. Por medio de Jesucristo se van cumpliendo
en ti. Eres bendito, eres alabado. Dios te bendice, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te abraza. Nos lo ha revelado el Señor, dice Pablo, y Pablo se vuelve loco. Yo participé del martirio de Esteban. No, no importa, dice Jesucristo. Yo te he rescatado. He rescatado a todos, también a los demás apóstoles, que no había como... Había que echarles de comer aparte de lo tontos que eran, siempre peleándose a ver quién era el mejor de todos. Y así me dejaron morir como un gusano, todos escaparon, en general, ¿no? Ya lo sabéis. Jesucristo les amó, les amó, les amó, los recogió, les dio el Espíritu Santo y les dijo, ya tenéis fuerza, ya tenéis la vida, antes no la teníais. Y por eso actuabais como actuabais, buscando siempre el primer puesto, porque no teníais la vida. Necesitáis que os aplaudan porque no tenéis la vida, que os agasajen porque no tenéis la vida, que os reconozcan porque no tenéis la vida, que reconozcan vuestros méritos, todo lo que hacéis por los demás porque no tenéis la vida. Y cuando tienes la vida, qué discreto te vuelves. Te abrazas al Señor. Señor, mi vida eres tú. Ya no voy a pedir la vida a nadie. No voy a pedir la vida a nadie. Mi vida eres tú. Dichosos porque vosotros veis y oís. Dichosos porque si mi padre en el bautismo dijo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, también lo dice por ti, Isabel. Cuando te ve vibrar con la palabra, te dice, tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Y por ti, César, ¿quién es César? Él se lo sabe, un catequista de México que me escribe con frecuencia. ¿Verdad, César? Y te dice Jesús, César, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Te lo dice, sí. A todos los que escucháis de México, de Panamá, de Argentina, de Cuenca, de Málaga, de Córdoba, de Madrid, de tantas, tantas, tantas partes. Sois mis hijos amados, sois mis hijas amadas. Necesito gritaros que entendáis esto. Apelo a vuestra alma para que lo entendáis. No habléis de mí. No, porque lo echéis a perder. Hablad de lo mucho que les ama Dios. Por vuestra alma que os lo pido, por vuestra alma. Podéis levantar muchas vidas. Si tenéis un grupo de catequesis, oídlo en el grupo. Un grupo de la parroquia, oídlo con permiso del párroco. Con permiso del párroco. Oídlo. Y acordaos. Acordaos, cuando vienen malos momentos, mirar al cielo y sabréis que ese cielo se abre todos los días y tu Padre te dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. No me importa lo que ha sido tu vida, porque ahora me complaces. Tu vida me complace. Estoy orgulloso de ti. Isaías 49, leedlo por favor, versículo 3. En ti me gloriaré, estoy orgulloso de ti. Lo dijo profecía sobre el Mesías cuando pensaba que perdía el tiempo. Estoy orgulloso de ti, en ti me gloriaré. Lo dijo sobre su hijo, profecía de Isaías 49:3. Lo dice por ti, Fernanda, María, Eduardo, Antonio. Ese Antonio soy yo. Bueno, con un poco de suerte también lo dice por mí, ¿no? ¿Verdad que sí? Un abrazo.